Buen día. Vamos a dar inicio con nuestra clase. El día de hoy vamos a ver lo que son los sindicatos, que son las organizaciones obreras. Este movimiento surgió como consecuencia de lo que fue la revolución industrial por la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas, y este se inicia en Inglaterra al no existir una legislación que regulara la actividad industrial. Los trabajadores tenían jornadas hasta de 12 horas, los niños trabajaban con salarios sustancialmente menores, aun y cuando realizaban tareas pesadas. Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se plasman básicamente en el ludismo, es decir, la destrucción de las máquinas, a las cuales en ese momento responsabilizaban de la pérdida de la capacidad adquisitiva del pequeño artesano. Este término proviene del obrero inglés, quien en 1979 destruyó un telar mecánico. Sin embargo, podemos decir que los obreros se dieron cuenta de que no eran las máquinas sus enemigas, sino el uso que de estas se hacía. Fue entonces cuando dichos obreros comenzaron a dirigir sus quejas a los empresarios, es decir, los dueños de las fábricas, y así es como nace el sindicalismo, entendido como un movimiento de resistencia contra lo que es el capitalismo. El gobierno inglés reaccionó prohibiendo lo que son cualquier tipo de asociación obrera. Parte del movimiento obrero estuvo marcado por lo que era la persecución y la clandestinidad. Durante los primeros decenios de lo que es la industrialización, se produjo una degradación de las condiciones de vida de los trabajadores. Hubo aumento en la jornada laboral, la pérdida del salario, generalización del trabajo infantil, por lo que en los primeros decenios, como mencionamos, también se fue degradando la forma de vida de los trabajadores. Se dio de varias formas, que era una de ellas la negación ante la enfermedades que se daban en los trabajadores. Se les negó la ayuda económica. Por todo esto es cuando se van creando los sindicatos en los que se reunían los trabajadores que realizaban una misma actividad para defender su reivindicación mediante las huelgas. Constituían sociedades de ayuda mutua, las cuales disponían de cajas comunes con capital que provenían de las diversas cuotas que aportaban los asociados. De tal suerte que en 1834 se formó lo que era la Unión de Sindicatos de Oficios, en los que las cuotas de afiliación para los posibles socios lamentablemente era demasiado elevada, y el sindicalismo británico optó en sus orígenes por ir reivindicando la situación económica sin adherirse a ideales políticos revolucionarios.
Durante la década de 1830 y 1840 se fundaron diferentes asociaciones obreras en los países del continente europeo, entre las que destacan las de Alemania, las de Francia, las de España y las de Bélgica. Ese movimiento obrero se manifestó en la mayoría de los países industrializados mediante lo que eran las organizaciones que podía considerarse como cooperativas. De 1838 a 1848, el movimiento obrero británico pasó de lo que era la acción política, utilizando el cartismo, que consistía en un movimiento en Inglaterra que trataba de presionar al Parlamento mediante la recogida de firmas en apoyo a dicho movimiento. Los obreros se reunieron en organizaciones republicanas de izquierda a favor del sufragio universal masculino, y después de aquella revolución, las doctrinas socialistas empezaron a crear partidos de diferentes clases de carácter exclusivamente obrero. Durante el siglo XIX aparece lo que es el socialismo contemporáneo, que se caracterizó por una crítica radical al sistema capitalista, al cual consideraban social y económicamente injusto, por la defensa de un modelo de sociedad en el que la propiedad de los medios de producción fuese colectiva, y sobre todo por la identificación de la clase obrera como protagonista de los cambios. Las principales causas de movilización socialista fueron medios de producción colectivo, tener a la clase obrera como la protagonista de los cambios, el rechazo al sistema social capitalista injusto, el aumento de tarifas en el transporte público, el maltrato a los trabajadores, la falta de vacaciones, así como las malas condiciones que prevalecían en los trabajos. De ahí, bueno, pues podemos ver que hubo una lucha de clases, que es uno de los conceptos más significativos en los que se basa este crecimiento del movimiento obrero, que fue organizado y que supuso lo que era la toma de conciencia de los trabajadores pertenecientes a una clase social distinta y a la de los patrones, y que para mejorar esta situación la mejor vía era la lucha. La huelga es una demostración de fuerza de los trabajadores que paraliza lo que es la producción de las fábricas, y ha sido la principal arma de los obreros en lo que es la lucha de clases, por medio de la cual los trabajadores lo que trataban era de convencer a los patrones de lo que eran sus exigencias. Así pues se da la primera lucha internacional, en donde, a raíz de las diferencias entre lo que establece Carlos Marx, entre otros factores, tuvo lugar lo que fue la fractura de la Primera Internacional, que supuso la división de la mayor parte del movimiento obrero en marxistas y anarquistas. La Asociación Internacional de Trabajadores, o conocida también como Primera Internacional, fue la primera organización que trató de unir a los trabajadores de los diferentes países. Esta se fundó en Londres en 1864 y agrupó inicialmente a los sindicatos o a los sindicalistas ingleses, anarquistas, socialistas, franceses, italianos y republicanos, cuyos fines era la organización política del proletariado europeo y el resto del mundo, así como un foro para poder examinar lo que era la pobreza en común y proponer líneas de acción. En esta colaboraron, como les mencioné, Carlos Marx y Federico Engels, y las grandes tensiones que existían entre Marx
llevaron a lo que es la escisión entre los marxistas y los anarquistas, tras lo cual los partidarios de Bachmann fueron expulsados. Que tengan excelente día.